Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Martín Krause. Presenta este episodio AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conocé nuestras propuestas y servicios. Y ya estamos conectados aquí en Shot Financiero con Martín Krause. Martín, un gusto enorme tenerte en nuestro podcast. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Guillermo. Un placer, Martín. ¿Cuándo te surgió la vocación por las ciencias económicas? ¿Ya en la secundaria te interesaba la economía? No, debo decirte que yo terminé la secundaria y la verdad que visto desde ahora me parece que estaba bastante perdido, porque incluso empecé a hacer bueno, había ingreso en esa época y empecé a hacer un curso de ingreso en la UBA Arquitectura. No sé si era por influencia, yo tenía una hermana que había estudiado arquitectura y tal vez por eso, pero yo el recuerdo que tengo ahora es que en esa época medio que estaba, que no tenía una definición clara y precisa. De hecho, a veces envidio, o no sé si envidiar o no, pero digamos, aquellos jóvenes que dicen, yo toda mi vida supe que quería ser médico, o bueno, yo en esa época no. Y después dije, bueno, voy a meterme acá en económicas, pero no sé si era con mucha convicción, ¿Y, curiosamente. y- y te metiste en económicas en la UCA en La Plata? No, eso fue después el posgrado. Fui Ok. a la UBA Económicas, ahí Ah, en la calle Córdoba. En, claro. un- en una época, además, que muchos jóvenes ahora no conocerán, pero era una época muy tumultuosa para la vida universitaria. A mí me agarraron en el medio esos años en que la UBA fue controlada por la JP y los montoneros, básicamente. Así que una época muy tumultuosa. ¿Y qué profesores recordás de la UBA, Martín? Que te hayan gustado, que te hayan marcado. No porque me hayan marcado, pero me acuerdo no sé si vos lo conociste, de Nicolás Argentato. ¿No? Eh, bueno, era un profesor de la UBA que tenía, creo que alguna de las primeras materias, y a punto que yo iba a la clase y también él tenía en ese entonces como un ciclo, o no sé si tendría un instituto, un think tank o algo, y hacía conferencias aparte de las clases en la universidad, y yo recuerdo de ir a esas. Ahora, lo interesante de todo esto es que si te pones o si me pongo yo a pensar en cuál era el enfoque que tenía Argentato, era exactamente opuesto a lo que yo tuve después y obviamente de lo que tengo ahora. Argentato era un típico ejemplar de lo que acá en la Argentina se conoce como la escuela estructuralista, digamos. Y yo iba a las clases, iba a las conferencias que daba, en principio porque quería aprender. No tenía todavía como una visión formada sobre los temas. Y Martín, contame, ¿en qué año te recibís finalmente en la UBA? Eh, Más o de la menos. U y debe haber sido en el 75, porque fíjate como anécdota también, yo había pedido prórroga en el servicio militar para Claro. terminar de estudiar. Y entonces yo pedí prórroga y ¿qué te cuento? Que terminé en el 75 y me tocó hacer la colimba, digamos, en el 76. ¿eh? Wow. Uf, a punto tal de que, y no solamente eso,
el golpe, si mal no recuerdo, es el 24 de marzo, y a mí me llamaron a incorporarme, como te dijera, no sé, el 21 o el 27, digamos, como en esa misma semana, una cosa muy increíble, ¿no? Pero bueno, ¿Y, y, y dónde te tocó hacer el servicio militar, Martín? en el batallón de arsenales de Boulogne, porque por suerte me tocó, digamos, cerca de mi casa. Dos cosas tuve suerte ahí. Una es que me tocó cerca de mi casa y otra es que, por suerte, ese fue un batallón que no estuvo involucrado en nada sucio y turbio. Entonces era graduado, digamos, de económicas. Después de la instrucción me mandaron al área contable a ver si hacía algo ahí, como un Qué, ayudante administrativo, digamos, qué que locura. tampoco era que hacía mucho, ¿no? No, pero sí tenía que pasar el día ahí. Ahora, dentro ha ido una división, una compañía, así se llaman, de otro lado, esos sí salían a la noche y hacían controles de ruta y ese tipo de cosas, pero por suerte donde yo estaba, no, nada, era solamente hacer guardia en el batallón. Eso fue hasta que también por suerte, por ser graduados, nos largaron en la primera baja. Sí, menos mal. Martín, y Eh, bueno, una vez ya estabas recibido y decidiste hacer el doctorado en administración en la Católica de La Plata. Sí, porque de nuevo, curiosamente, el profesor ahí era que te conté, Argentato, y era un programa bastante cómodo en el sentido, yo no tenía que ir hasta La Plata, se dictaba en el centro, en Buenos Aires. Y Claro. entonces me quedaba bien, lo conocía a este profesor y entonces, bueno, ahí me metí a hacerlo. Y una vez que terminaste el doctorado, ¿qué ofertas te surgen? ¿Cómo ingresás en el mercado laboral? ¿Qué empezás a hacer? ¿Qué beta agarrás? Yo en esa época estaba como el tema de mi interés era el comercio internacional y tuve la suerte de conseguir un trabajo en lo que entonces era la Secretaría de Comercio Exterior y ahí empecé a trabajar en el área de promoción de exportaciones. Específicamente dentro del área de promoción de exportaciones había un departamento de ferias y exposiciones que era el que organizaba la participación argentina en ferias internacionales. Entonces, bueno, empecé a trabajar ahí primero como, bueno, asistente y como ayudando ahí en la organización de estos eventos. Había que como que organizar a las empresas argentinas que tenían que mandar sus productos para mostrar en estas exposiciones. Y, o sea que empecé a trabajar en eso. Y te diría que relativamente al poco tiempo, o sea que yo era bastante joven, 26, 27 años, por ahí debería tener, me empezaron a mandar a las ferias y exposiciones a trabajar generalmente como subdirector del pabellón argentino. Es decir, el pabellón argentino era como el director, era el embajador argentino en ese país y yo iba como subdirector, que era el que estaba efectivamente todo el día ahí en la feria. La primera que me tocó, me acuerdo, fue en Bogotá. Y en esa época, las ferias, este tipo de ferias, eran ferias muy largas. Duraban de pronto, no sé, 2 semanas. Y ahora todas las ferias duran 2 o 3 días nada más y son ferias muy especializadas. Pero estas eran ferias un poco como es acá la rural, una feria amplia, ¿no es cierto?, donde hay de todo. Y recuerdo que la primera que fui fue la Feria Internacional de Bogotá,
que duraba como 15 días y yo debo haber ido, no sé, 15 días antes y 10 días después, así que estuve un periodo largo ahí en Bogotá. Y bueno, y te desarrollaste ahí, pero te permitió conocer muchos lugares. Sí, muchos lugares. Después, curiosamente, fíjate, había una participación en la Feria Internacional de Zagreb, en lo que en ese entonces era la Yugoslavia de Tito, y después también, no me acuerdo qué más, pero me ha tocado participar en esa época, ¿no? Cosas que eran bastante insólitas, en algunas misiones comerciales, por ejemplo, una misión comercial que fue a Egipto, Sudán y Arabia Saudita, sí, cosas así muy, muy raras, digamos, que uno normalmente no hubiera hecho por su cuenta y menos a esa edad, ¿no? Así ¿Y, que y dónde te encuentra la guerra de Malvinas, Martín? ¿En qué estabas haciendo? sí. Cómo, Eh, cómo, cómo te agarró? yo creo que yo había, eh, ya empezaba a tener mis ideas, porque yo no soy de las ideas que tengo ahora, las tuve siempre, de toda la vida. Empezaba claramente a evolucionar para las ideas que ahora tengo, digamos, las ideas liberales, pero en esa época estaba un poco, me gustaban los temas de comercio internacional, había hecho una tesis para el doctorado sobre comercio internacional, pero no tenía mayor definición ideológica, digamos. Sin embargo, ahí ya empecé entonces de a poco y tuve la suerte en ese entonces de empezar a trabajar, perdón, primero antes que eso, yo me quería abrir del empleo público, porque no sé por qué en esa época, pero tenía la idea de que si yo me quedo acá, no voy a quedar como clavado en el empleo público de por vida y voy a terminar siendo un empleado público de por vida. Y no quiero eso. Así que no quiero quedarme atrapado en un empleo público. Y entonces conseguí un trabajo en un banco que ahora fue absorbido, ahora no existe, pero por ahí te acordás que se llamaba el Banco Roberts. Y, Sí, 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 cómo que no, lo conozco. Yo llegué a trabajar en una compañía del grupo que era la Buenos Aires Seguros. bueno, claro, yo también, en esa misma, te digo. Y, y después de ahí, que debo haber estado 2 años, pasé a trabajar también. Tuve la suerte de trabajar en el estudio económico de Álvaro Alzogaray. ¿Sí? Ah, mira, mira qué bien. Y contame Y cómo. Sí, contame, y sí, cómo era Álvaro Sogaray, cómo era como jefe en definitiva. bueno, Álvaro Sogaray en ese momento era una gran figura, ¿no es cierto? Era el Sí, representante del liberalismo en la Argentina. Tenía, aparte de toda su actividad política, tenía un estudio de asesoramiento económico eh, que hacía esos análisis, como hacen muchos, ¿no es cierto? Análisis de coyuntura, informes mensuales, con reuniones con empresas, etcétera. Y yo empecé a trabajar ahí, en principio, simplemente y nada más que te diría, como si te dijera, en el área comercial, para conseguirle nuevos clientes. Pero después, como yo venía del área de comercio internacional, yo le propuse a él de escribir algo sobre una información dentro del informe acerca del comercio internacional o de cambios en las regulaciones y normas que pudiera haber, y él le gustó la idea, así que incorporé una parte mía dentro de ese informe, y en ese momento él además se vuelca claramente a la política y es electo diputado. Yo estaba en una oficina en que al lado mío, bueno, trabajaba con Álvaro Hijo,
y cerca ahí nuestro estaba María Julia, aunque María Julia estaba claramente dedicada a la política, no a la consultoría, y nosotros estábamos en la consultora, ¿no? No en la política. Mientras tanto, Álvaro se dedicaba a crear y a armar la UCD y todo lo que ocurría ahí a fines de los 80, porque ese fue el momento también en el cual él hace como esa especie como de acuerdo político con Menem. Bueno, él hace un acto, me acuerdo, en cancha de River que la llena, Álvaro Sogaray. Ah, tal cual, ahí estuve yo, en la cancha. Fue la única vez que he pisado la cancha de River y yo soy de River. Sí, ¿y cómo viste la CIPER entonces, en ese momento? A ver, eran días de tumulto, ¿verdad? Eran días no sé si vos te acordás que eran los planes, aparte yo estaba ahí trabajando con Alzogaray y Alzogaray en cierta forma se había hecho la fama de ser algo así como un gran agorero, ¿no? Porque presentaban esos planes y él decía, esto no va a funcionar. Y efectivamente después no funcionaban, era una cuestión de tiempo para ver cómo no funcionaban. Pero claro, se había hecho una fama muy así de pesimista, de aguafiestas, como si te dijera, porque siempre decía esto no va a andar. Y de pronto lo mismo empezaba a decir él respecto, acordémonos de los primeros intentos de Menem de frenar la hiper, primero con el grupo de gente de Bungeborn, y después, ya no me acuerdo ni los nombres, como que seguía quien había sido su ministro. Rapanelli, era Miguel Roy, Rapanelli y después Herman González vino. Germán González, exactamente. Y mientras tanto, Álvaro, y yo estaba ahí en el estudio, digamos, era como crítico de eso, hasta que Menem lo nombra a Álvaro algo así como un asesor, que no era nada, pero que fue en ese momento, por parte de Menem, un mensaje político muy fuerte porque resulta que era este peronista que viene de La Rioja, que tiene esas patillas y pelo como Quiroga, y resulta que este que viene de la más rancia tradición peronista ahora hace un acuerdo con Alzogaray, con el liberal, al que lo acusaban también de haber sido ministro de algún gobierno militar. Entonces fue en ese momento, no que tuviera Álvaro demasiada injerencia en lo que después ocurrió, pero fue como una señal política muy fuerte que mandó Menem, te diría, en ese momento, de decir, miren con quién me estoy juntando yo, con quién, como diciendo, esto es una señal también de hacia dónde quiero ir. Claro, claro, claro. En esos años empezás a tener aparición en medios o cuándo empiezas a escribir en medios y a tener apariciones en medios, Martín? ¿Cómo llega esa beta? Mira, la anécdota, también hay una anécdota ahí. Yo, como te dije, mi primera dedicación había sido a temas de comercio internacional. Y no me digas de dónde lo saqué, pero en ese momento era secretario de redacción de Cronista, era Juan Carlos de Pablo. Sí, Y, y yo, se me ocurrió una idea y le mando, yo no lo conocía, no tenía la menor idea. Pasé por el edificio del Cronista, que estaba cerca de la Secretaría de Comercio Exterior, y le dejé un artículo, un sobre a nombre de Pablo, con un artículo diciéndole, a mí me parece que sería interesante que hubiera artículos que contaran experiencias exitosas de comercio exterior de empresas argentinas. Y, y él me llama y me dice que sí, que le parecía interesante. Es más, viste cómo es él, y siempre ha sido así, en ese entonces también, me dice, mira, pibe,
acá, vos, está bueno este artículo, empezá a mandarme, pero te digo, acá hay tres tipos de gente que escribe. Los que escriben gratis, los que cobran muy poquito por artículo y a los que son muy conocidos y se les paga bien. ¿Vos en qué categoría estás? Y yo le digo, bueno, mira, gratis me preferiría que no, porque en esa época andaba medio tirado yo también. Obviamente tampoco soy de los que ganan mucho, porque nadie me conoce, así que estaré en la del medio, esa de la que, si pudiera estar en la del medio, la que les pagan poquito. Bueno, listo, dice, mandame uno por semana y él me pagaba, no sé cuánto sería ahora eso, no era realmente mucho, pero los artículos empezaron a salir. Y entonces yo seguía mandando y él los publicaba. Y todos los artículos, que tal vez eran una vez por semana, eran la historia de una empresa, de cómo había hecho una empresa para salir al mercado exterior, para lograr exportar y dónde. Entonces se contaba acerca, sobre todo buscaba yo casos de algunos destinos exóticos o de productos que nadie imaginaba que Argentina pudiera estar exportando, y entonces ahí iban saliendo esos artículos. Al tiempo de eso, ponerle que debe haber estado haciendo eso un año, 2 años o algo así, empecé a mandarle al cronista también artículos más generales, no solamente de comercio De los exterior. casos de exportadores, sí. Y ahí me los captó en ese momento Bernardo Neustadt. Entonces, Neustadt, que de pronto le gustaba tener gente joven, de pronto, o encontrar gente joven, me empezó a llevar a su programa. Y él tenía también como un programa de video, no sé, y entonces empecé también a tener una relación así fluida, digamos, con Bernardo Neustadt, que me invitaba a su programa o al que tenía grabado en cable, digamos, porque tenía uno en cable, o al programa, al de la tele, al El de aire. conocido, ¿no? Se Sí, llamaba Tiempo Nuevo, creo que se sí, llamaba. sí, Tiempo Nuevo, tenía un rating fenomenal. Fenomenal, sí, sí, tal cual, sí. Esas deben haber sido mis épocas de mayor fama, esas. Sin dudas. Y bueno, ¿y cómo viste vos bueno, volviendo a los 90, cómo viste vos el arranque de la convertibilidad? ¿Cómo viste los años 90, Martín? Bueno, curiosamente, yo en esa época tal vez era por una cuestión de poca experiencia, tal vez, y sobre todo poca experiencia política en cuanto a qué es lo que es posible hacer, era relativamente crítico porque sostenía que no se estaba haciendo lo suficiente, no se estaba haciendo más, ¿no? Pero también es cierto que era crítico, como había estado todo ese tiempo con Alzogaray, de la convertibilidad en algo que sabemos que, o por lo menos pensamos que fue lo que después causó su fin, que fue el de mantener o de continuar, digamos, y no cerrar, no reducir el gasto público y no cerrar el déficit fiscal, que a la larga hizo continuar el endeudamiento y terminó explotando, haciendo explotar todo al final, ¿no? Pero en ese momento yo era relativamente crítico en ese sentido. Después el tema eh, no sé si te acordás, ellos habían aprobado dos leyes muy importantes, la ley de reforma del Estado y la ley de emergencia económica, y esas leyes en definitiva cambiaron el país. Sí, El país se abrió, el país crecía, todos nosotros notamos claramente, fue para nosotros una gran novedad esa apertura de la economía después de décadas. Y en mi caso yo prácticamente no había vivido en una economía abierta en la cual te encontrabas de pronto con productos importados que decías, ¿y esto qué?
de dónde salió, eran novedades absolutas, como en esa época, a diferencia de ahora, no se viajaba tanto. Entonces, vos no estabas en contacto con lo que ocurría en en el resto del mundo, ¿no? Y entonces empezar a ver que llegaban todas esas cosas a la Argentina, eso era realmente un cambio profundo. Y en paralelo, Martín, empezás la carrera, o vos me dirás cuándo bien, la carrera docente, porque yo tengo acá tu currículum, menciona que en el 98 fuiste electo por concurso, profesor titular de Economía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Sí, esto tiene que ver, y acá es donde empieza, digamos, otro gran vínculo de mi vida que sigue hasta hoy, que es con Alberto Venegas Lynch, hijo. Estando yo en todo eso, digamos, habiendo trabajado algunos años con Alzogaray, Alberto me pide de empezar a dar una materia en SADE, la escuela de posgrado de la cual él era el rector. Y yo Sí, empiezo a dar unas clases allí. Y bueno, si esto debe haber sido en el año, suponte, 91, 92, ahí yo empecé a dar esas clases en SEADE y seguí todo ese tiempo con Alberto. Y ahí empezamos como a forjar un vínculo de amistad desde ya, pero un vínculo también intelectual con Alberto, porque yo estando y ahora por ahí tengo que aclarar esto un poquito, estando con Álvaro Alzogaray, Álvaro era lo que hoy todavía se suele conocer como economía social de mercado. Es decir, era aquella eh, digamos, filosofía económica o política económica que fue desarrollada por una serie de autores en Europa, sobre todo a partir de la posguerra. En particular, Alzogaray seguía a un francés que se llamó Jacques Rueff, un economista en ese entonces bastante importante e influyente en la reforma económica que le permitió a Francia levantarse económicamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y el otro también muy conocido era Ludwig Erhard, quien fue sí. ministro, sí, De Alemania. de Alemania, exactamente, y uno de los, te diría, uno de los principales autores del llamado después milagro económico alemán. Entonces, Álvaro era Rueff Erhard, era eso que en general se llamaba economía social de mercado. Pero dentro del estudio de Álvaro, él tenía, sobre todo donde a mí me tocaba trabajar, que era una sala grande que tenía una gran biblioteca, había una serie de libros de autores ya más liberales que estos, como los austríacos Ludwig von Mises y Friedrich Hayek. Y yo estando ahí, empecé a agarrar esos libros y chau, una vez que agarré esos libros, empecé a ir por ese lado, cada vez más, ¿cómo decirlo? No me suena la palabra, pero cada vez más radicalizado en ese sentido, y empecé a ir por ahí. Y ahí es cuando empiezo a tener más vínculo con Alberto Venegas Lynch, quien era él, en ese momento, el representante, digamos, de todas estas ideas austríacas en la Argentina. Entonces yo voy a dar clases a SADE y empiezo a tener mucha relación con Alberto, compartiendo temas e incluso compartiendo algunos proyectos de investigación que son como resultado de eso hay un par de libros que escribimos juntos, dos o tres libros que tenemos escritos juntos sobre temas el primero sobre temas de políticas públicas. Hicimos toda una serie de investigaciones de políticas públicas por distintas áreas, es decir, educación, salud, transporte, en fin, varias áreas de esas, cada uno era un trabajo en particular, y después escribimos un libro
que se llama En defensa de los más necesitados, que es un artículo sobre las políticas sociales y sobre, básicamente era responder a la pregunta, ¿qué pasaba con los pobres cuando no había, cuando el Estado no tenía políticas sociales? ¿Qué pasaba con los pobres? Y nosotros entonces investigamos todo eso y contamos cómo era la ayuda social en ese entonces, que era esencialmente una ayuda social voluntaria, no parte de las políticas del gobierno. Eran todos, todo lo que ocurría a través de un enorme mundo de lo que se conocían como sociedades de socorro mutuo que había acá en la Argentina a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, investigamos todo ese periodo mostrando de que había mucha política social antes de que el Estado se metiera en la política social. Y de ahí entonces es que tenemos todavía ese vínculo con Alberto. Lo hemos entrevistado aquí para Yacht Financiero, qué pensador, qué notable, ¿no? Trabajar con Alberto también, ¿no? Impresionante. Y todo lo que ha hecho en ESEADE, ¿no? Sí, El- sí, nos llevamos, la verdad que nos llevamos muy bien y que sabemos colaborar en esos proyectos conjuntos. Pudimos colaborar muy bien. y Martín, contame, vos escribiste libros también. Uno es La economía explicada a mis hijos. ¿Cómo te Sí, surgió la vocación de escribir ese libro? bueno, ahí en el libro incluso yo cuento una anécdota porque ya con hijos que estaban en edad escolar, resulta que en uno de ellos la maestra lo que hacía era invitar a los padres para que los padres vayan a explicar qué es lo que hacían a los chicos. Entonces, qué sé yo, estaba muy bien la idea de la maestra. Entonces, iba, por ejemplo, un padre que era médico y entonces le iba el padre y contaba que curaba a los enfermos, etcétera, etcétera. Iba otro que era ingeniero y contaba que hacía obras, o un arquitecto construía casas, etcétera. Y me tocó a mí ir a presentarme. Yo en ese momento, que sobre todo era este, profesor de economía y que estaba en el estudio de economía de Alzogaray, digo, ¿cómo le explico a los chicos esto, ¿no? El tema de entender la economía, etcétera. Entonces se me ocurrió en ese momento de decirles, bueno, miren, yo les voy a contar cómo es un día de trabajo para mí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo llego a la oficina, este, típico que hacemos muchos, entiendo, me servía un café, tomaba el diario y empezaba a ver las noticias del día y después de ahí enganché para decir, y bueno, y acá en las noticias del día había algunas que son sobre economía, y ahí agarré y empecé a explicar o tratar de explicar qué era lo que efectivamente hacía. Bueno, terminó esa presentación y yo me volví muy contento, digo, bueno, muy bueno, qué sé yo, hice esto a fin de año, en el colegio hacen como una presentación de todos los trabajos que hicieron los chicos durante el año. Y uno de ellos era como una especie como de cartas o de notas donde los chicos contaban acerca de las visitas de los padres. Y entonces empiezo a buscar, y digo, no había ninguna sobre mi visita. Digo, che, ¿de esto qué pasó? No hay ningún, estaba el padre de tal, era médico, cuida de los enfermos, etcétera, nada. De pronto encuentro una por ahí abajo, una nota que dice, y el padre de Krause toma café y lee el diario. Chao, eso era lo que... Letal. Hasta ahí, hasta ahí había llegado. Yo digo, uy, esto no, obviamente no acerté nada acá, porque llegaron hasta ahí, hasta el café y el diario nada más. Entonces, se me ocurrió, digo, tiene que haber alguna forma de tratar de presentar las ideas económicas en forma sencilla. Siempre fue para mí una preocupación eso, desde que estaba en la facultad, porque recuerdo de haber ido a alguna materia
y de sentarme ahí, no sé, en el primer asiento y de que entrara un profesor y empezara a hablar o empezar a llenar el pizarrón de fórmulas y vos estar ahí y decir, no le entiendo nada de lo que dice, ¿no? Y entonces preguntarme, ¿la culpa es mía o acá hay algo que no funciona? Y entonces siempre tuve la preocupación de tratar de decir, ¿por qué no podemos hacer que lo que es complicado, hacerlo sencillo, por lo menos para el que se quiere introducir en el tema? Entonces, en virtud de eso, se me ocurrió la idea de hacer una introducción a la economía basada en cuentos para niños o clásicos de la literatura, donde de una forma u otra aparecen situaciones que tienen claro contenido económico y que puedan ser explicadas y que sirven como para introducir las leyes básicas de la economía. Otro libro que veo que has hecho, Martín, es Borges y la economía. Sí, bueno, Porque, porque tal vez yo vengo de una familia, no eran ni mi madre ni mis hermanas eran nada, no tenían ninguna actividad académica ni nada de eso, pero eran muy lectoras de literatura. Entonces, en casa daban vuelta libros de literatura permanentemente, libros de literatura argentina o de literatura internacional. Y yo, en algún momento de mi vida, empecé a leerlos también. Entonces me gustaba, siempre me gustó la literatura. Y cuando llegué a leer a Borges, me fascinó, me pareció extraordinario. Entonces siempre me gustó. Y ahí se presentaba como un desafío, porque Borges, obviamente en ninguno de sus libros, que son de literatura fantástica, pero Borges tiene también hay una gran cantidad de libros de conversaciones con Borges, de entrevistas con Borges, porque en las entrevistas él era tan bueno y tan agudo como en los textos, eran súper interesantes. Y entonces hay varios libros de entrevistas con Borges, que también me los leía todos esos, y en ninguno de esos habla de economía, en ninguno. No tiene ni una sola mención, ni una sola referencia a la economía. No era un tema que le interesaba. Entonces a mí se me ocurrió hacer el juego de decir, incluso al que no le interesa, cuando escribe y escribe literatura fantástica, vamos a encontrar principios de la economía. ¿Por qué? Y bueno, porque de lo que está tratando es en última instancia, como es el libro de Mises, digamos, de la acción humana. Y entonces vamos a encontrar principios económicos incluso en textos de literatura fantástica. Y bueno, me divirtió hacer algo en ese sentido. qué interesante, porque en realidad Borges, viste que y atrajo a muchos economistas, ¿no? Es como que en cierta medida no me sorprende tu pasión también por Borges. Sí, claro, él ha atraído cantidad de intelectuales de todo tipo, porque lo suyo, para mí, es fantástico, extraordinario, ¿no? No, así que súper interesante. Martín, ¿cómo viste una época difícil para ser liberal que fue la del kirchnerismo? ¿Cómo viviste esos años? Bueno, esos años dedicados a la academia, a dar clases. Como te decía yo antes, y no es porque tuviera que ver con esa época, o tal vez inconscientemente sí. Yo antes estaba muy presente en los medios, escribiendo columnas en los diarios, en La Nación, muchas columnas en La Nación, y de pronto me empecé a cansar de todo eso, ¿no? Es decir, es como diciendo, yo he estado escribiendo todo esto, pero fíjate que el país va para cualquier otro lado, o sea que no está teniendo
mucho impacto esto, no sé si vale la pena seguir con esto. Y entonces, como medio me cansé y de a poquito fue dejando de escribir, entonces viste cómo es el circuito. Vos dejás de salir en los diarios y te dejan de llamar de las radios, ¿no? Sí. Porque el de la radio está mirando los diarios, está viendo las opiniones que ahí aparecen. Entonces, al dejar de escribir lentamente, también fui dejando de la televisión y las radios. Y entonces, en ese periodo, nada, es como que seguía, sí, haciendo investigaciones o escribiendo, metiéndome más en las cuestiones académicas, pero poca salida hacia afuera, ¿no? Claro, hasta que increíblemente después las ideas volvieron a aparecer. Bueno, pero al mismo tiempo también estuviste en contacto con think tanks de todo el mundo, de liberales, obviamente. ¿Cómo fue tu contacto con Cato Institute y la Mont Pelerin Society, ¿no? La Mont Pelerin es para quienes no la conocen, es una asociación que fue creada por iniciativa de Hayek, de Friedrich Hayek, que nuclea a unos 300 o 400 miembros en todo el mundo, miembros todos académicos, digamos, que cuenta o ha tenido como miembros nada más y nada menos que como 8 premios Nobel dentro de sus miembros, que organiza reuniones periódicas. Y yo entré allí de nuevo, invitado por Alberto Venegas Lich, que ya estaba allí, era miembro de la sociedad, pero esto debe haber sido, estoy hablando hace como 30 años ya, ¿no? Y empecé a participar de las reuniones que se producen periódicamente. Entonces ahí tuve la oportunidad efectivamente de conocer y de estar personalmente con varios premios Nobel de Economía, como Gary Becker, como James Buchanan, como Milton Friedman, etcétera. Y con todo ese mundo, un mundo, llamémosle liberal internacional, que forma parte de esa institución. Así que siempre estuve ahí, ahora incluso estoy en el board de esa sociedad Mont Pelerin, de la cual, de paso el aviso, va a haber el año que viene una reunión regional en Buenos Aires, así que va a venir mucha de esa gente aquí a la ciudad. Y después en el Keito, el Keito es un instituto, uno de esos llamados think tanks o institutos de políticas públicas con sede en Washington, que tiene una visión claramente liberal y que organiza, bueno, todo tipo de estudios, actividades y conferencias y que también me empezaron a invitar, sobre todo para dar conferencias o participar de seminarios que ellos organizaban en países de América Latina. Entonces ahí íbamos un grupo de conferencistas que íbamos como recorriendo los distintos países de América Latina en una serie de seminarios organizados por este Keito Institute, ¿no? Así que esa fue ha sido mi relación con ellos desde entonces. Y contame cómo viste la llegada o el surgimiento de Javier Milei. ¿Cuándo fue la primera vez que lo conociste? Ya no recuerdo cuándo, pero creo que nos conocimos sobre todo porque Javier daba clases en la UBA Económicas y yo también. Y entonces pasaba que yo había agarrado fíjate, ahora pienso y digo, qué loco esto, pero yo tenía que dar una materia que era historia del pensamiento económico, en económicas, ¿no? Ahí en la calle Córdoba. Y Javier también daba una materia a la mañana. Yo había agarrado el turno, porque hay un turno de 7 a 9 de la mañana. O sea que la clase empezaba a las 7. Los alumnos todos medio dormidos, pero bueno, a las 7.
y a las 9 terminaba y entonces me iba, ahí en la calle Córdoba hay como un bar de profesores, digamos. Entonces yo me iba había llegado a las 7 sin desayunar, me iba a desayunar después de la clase, porque después de la clase de económicas me tenía que ir a la UBA Derecho, donde tenía también una cátedra allí. En ese periodo llegaba también Javier ahí, y entonces nos encontrábamos ahí en esas mañanas, digamos, ahí en la UBA Económicas. Antes, si querés, o de que él empezara a participar y a convertirse en un speaker, digamos, en todo tipo de eventos, llamémosle, no sé, liberales. Entonces nos hemos encontrado regularmente o varias veces, ahora no sabría decirte cuánto, pero porque no lo registraba, pero sí que nos encontrábamos ahí y conversábamos. Y después también cuando hubo algunos intentos de organización política, eh, que se empezaron a armar algunas reuniones con, ¿cómo llamarlo? Como yo te dijera, distintos referentes liberales, ya ni me acuerdo qué año podría ser eso, en la cual yo he participado en alguna, pero no con vocación política. Bueno, y después él ahí empezó a participar y empezamos a coincidir en distintos eventos, como sea lo que hiciera USEMA o la Fundación Libertad, etcétera, en los cuales participábamos como speakers, y bueno, y ahí nos cruzábamos y estábamos en contacto. Y él, bueno, él después entró en el circuito, digamos, de los medios, ¿no es cierto? Todos recordamos cómo empieza a ser una cara conocida en los medios y una vez, y ya ahí después siguió con, con todo lo que ya conocemos. Y te imaginabas, ponele, ubiquémonos Martín en el 2023. ¿Te imaginabas al inicio del 2023 que podía ganar las elecciones? No, no me lo imaginaba, pero yo he sido siempre tan malo para los pronósticos, así que se quedé acá una vez más, sí, así que sí, yo no me lo imaginaba. Y cuando llegaba al balotaje, sí, al balotaje ya le tenía fe. Claro, porque eso ya había sido como un shock, ¿no es cierto? La noticia. Y efectivamente sí, era así. Bueno, con decirte que ahí es donde viene la anécdota con él, en los meses previos a eso, él había armado un equipo en el cual íbamos a reuniones con Sandra Petovelo, iba yo, iba Carlos Rodríguez también, iba, por ejemplo, y nos juntábamos en la casa de Carlos Rodríguez y no sé, a armar ideas, ¿no es cierto? Pero bueno, yo no tenía idea de que esto iba a ocurrir. De hecho, este, ahí es donde viene la situación respecto de mi nominación, digamos. Me pide Javier si le doy una mano en el área de educación y yo, sí, por supuesto, ¿cómo no le voy a dar una mano? Pero la verdad que no tenía ni la menor idea de que en algún momento eso se iba a convertir en una realidad. Y resulta que después sí, ¿no es cierto? Y yo entiendo que, eh, que hacen falta tres cosas fundamentales en esa área. Digamos, hay que tener las ideas claras, hay que tener la capacidad política de llevarlas adelante y hay que tener la capacidad de gestión para implementarlas. Yo creo que esas tres cosas son fundamentales en cualquier política. Y entonces en ese momento, cuando efectivamente lo de Javier se vuelve real, digamos, yo me di cuenta que yo no iba a ser capaz de ayudarlo desde la gestión. Es decir, de esos tres elementos, yo puedo
desempeñarme en el área de las ideas, sí. Pero después, tener capacidad política, cero. Y tener capacidad de gestión, tampoco. Yo nunca he gestionado nada importante. Entonces, no me veía en ningún tipo de posición ejecutiva y no iba a tener, no iba a poder ayudar ahí desde ese lado, ¿no? Así que ahí fue cuando en un momento dijimos, bueno, no va para tener algún tipo de posición en el gobierno, no voy a hacer. No voy a estar Y, ayudando, voy a estar generando más problemas de los que puedo resolver. y Martín, últimas dos preguntas. La primera de ellas, ¿cómo ves a la Argentina hoy, a futuro? ¿Cómo la estás viendo? Si esta vez sí, vamos en camino a estabilizar nuestra querida Argentina. Bueno, eh, parecería que sí. No voy a ser, no te puedo asegurar, parecería que sí. De nuevo, en relación a lo que dije recién, todo se juega en el ámbito de las ideas que prevalezcan en un determinado momento y por lo tanto de las ideas que prevalezcan, bueno, en definitiva, en los votantes argentinos que después van a tener que consolidar el rumbo o decidir volver a lo anterior. Yo por el momento, y ahí no, vos sabés más que yo porque seguís estos temas, no sé, pareciera que la gente podría estar dispuesta a continuar con todo este proceso de reformas que tiene su lado doloroso también, porque se está produciendo un cambio estructural. Entonces hay actividades que inevitablemente van a caer mientras otras que florecen, y ese paso de las que caen a las que florecen no es algo sencillo, pero tiendo a ser optimista respecto del futuro. Y creo que esta vez, en base a tu pregunta, tal vez no lo puedo asegurar, pero tal vez sí sea un cambio de los que son necesarios tener, ¿va? Claro. Ojalá así sea, Martín. Y la última, consejo que le das a aquellos que recién están iniciándose en la carrera de ciencias económicas. Bueno, tienen distintos destinos. Yo creo que cada uno tiene que tener cierta claridad de que, por un lado, de tratar de juntar qué es lo que le gusta hacer con qué es lo que tiene capacidades para hacer. Y a veces no es fácil juntar esas dos cosas, porque uno le puede, he encontrado muchos casos de gente que le gusta hacer determinadas cosas, pero terminaron trabajando de otra porque no pudieron o porque no tuvieron la capacidad para hacerlo. Entonces yo creo que cada uno tiene que tener o tiene que buscar, porque tampoco sucede automáticamente, tiene que buscar definir, bueno, ¿qué es lo que me interesa a mí? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Dónde me siento cómodo y dónde me siento feliz? Y luego, ¿tengo yo capacidad para hacer eso? La capacidad también se puede adquirir, ¿no es cierto? Pero tengo esa capacidad y bueno, yo creo que juntando esas dos cosas van a poder definir, no, yo me voy a dedicar a, no sé, a las finanzas y el mercado de capitales, yo me voy a dedicar a la gestión empresaria y la planificación, yo me voy a dedicar a la asesoría económica, yo me voy a dedicar a la academia, yo me voy a dedicar, en fin, las distintas alternativas que tienen por delante. Clarísimo, Martín. Desde aquí, desde Shot Financiero, te agradecemos mucho tu tiempo. Muy generoso, espectacular la conversación y un placer haberte reencontrado, Martín. Un gran, gran placer. Gracias, Guillermo. Para mí, vos sabés que yo te sigo siempre y te admiro también. Así que muchas gracias por la invitación. Un honor para mí. Un gran, gran abrazo, Martín, y besos a toda la familia. Gracias, gracias. Un placer. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia.
Hasta aquí la entrevista con Martín Krause. Nos reencontramos en una semana en otro capítulo de Shot Financiero. Chau.